Apoyado en la columna de mármol helado del salón de baile del Hotel Belfield, presencié la boda de mi hermana como quien presencia un espectáculo en el que no tiene derecho a hablar. La fría piedra contra mi espalda fue un alivio, como si pudiera absorberme, convertirse en parte de la arquitectura, invisible para los 200 invitados que llenaron el espacio de risas y brindis con champán. Victoria siempre ha sido la hija de oro, la viva realización de cada sueño que nuestros padres se atrevieron a tener. A los 28 años, ya lo había logrado todo, una carrera meteórica como directora de ventas para una compañía farmacéutica multinacional, un apartamento de lujo en el corazón de Seattle y ahora un marido cuya familia dominaba la mitad del mercado inmobiliario comercial del noroeste del Pacífico. La invitación llegó 3 semanas antes de la ceremonia, una tarjeta color crema con mi nombre escrito en elegante caligrafía, acompañada únicamente del número de mesa, 37. Cuando llegué, caminé por el salón entre arreglos florales que caían como cascadas y candelabros de cristal que refractaban la luz en 1000 fragmentos, hasta que encontré mi destino. Un rincón olvidado, casi escondido por la misma columna donde ahora me escondía. La mesa estaba vacía. Más tarde supe que Victoria lo había reservado para unos primos lejanos que habían rechazado la invitación meses atrás. Me quedé de pie sosteniendo un vaso de agua que hacía tiempo que había perdido su frescura, mientras a mi alrededor la gente bailaba, comía y celebraba. Mi vestido, un modelo sobrio azul marino comprado en oferta 3 meses antes, cuando Victoria finalmente confirmó mi presencia con una rápida e impersonal llamada telefónica, contrastaba con los vestidos de diseñador que desfilaban por la habitación. Caroline, sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero la familia es la familia. Tienes que estar ahí. Alguien te enviará los detalles. Esa llamada, la más larga que habíamos tenido en 2 años, lo resumió todo, un deber cumplido, una casilla marcada. Ahora vio a Victoria resplandeciente con su vestido hecho a medida, su cabello oscuro recogido en un elaborado moño que debió haber requerido horas de trabajo. Se movía entre los invitados como una reina en su baile, con su mano posesiva en el brazo de su marido, Gregory, el hombre perfecto, guapo, rico y tan dedicado a la imagen impecable que ella cultivaba como ella misma. Se detuvieron en cada mesa, sonrieron a las cámaras, aceptaron las felicitaciones con la naturalidad de quien nace para ello. Mis padres, junto a la mesa principal, sonreían de orgullo. Mi padre había hablado durante la cena, con la voz quebrada al hablar de su extraordinaria hija que había superado todas las expectativas. Mi madre se secó discretamente las lágrimas con un pañuelo con monograma, sus aretes rebotaban con cada gesto, reflejando la luz como señales de que todo estaba exactamente como debía ser. Ninguno de ellos me había dado más que un saludo distraído cuando llegué a la iglesia. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Victoria y yo éramos cercanas, o al menos yo tenía ese recuerdo. Compartimos la misma habitación hasta los 12 años, susurramos secretos después de que nuestros padres apagaron las luces, soñamos con futuros entrelazados. Hasta que llegó la secundaria y todo cambió. Victoria descubrió que tenía un don, ser exactamente lo que los demás esperaban de ella. Mientras yo luchaba por entender quién era ella coleccionaba trofeos, salía con el capitán del equipo de fútbol y ocupaba todos los espacios posibles. Me refugié en la biblioteca, entre libros y cuadernos que escondía debajo del colchón. La atención de nuestros padres siguió su trayectoria, como agua corriendo colina abajo. Me convertí en la segunda opción, la reserva, la que mencionaban casi como un post-scriptum. A Victoria le va muy bien en su nuevo puesto. Y Caroline trabaja en esa librería del centro. La librería no era pequeña. Era un punto cultural querido con 40 años de historia, donde yo había llegado a ser subdirector. Estaba orgulloso de las recomendaciones que hice, las exhibiciones que creé, los autores que ayudé a promover. Pero para mi familia esto no fue un éxito. Victoria vendía medicinas a hospitales, conducía un coche de empresa y vestía trajes muy caros. Sí, eso fue un logro. Mi carrera fue solo un hobby hasta que encontré mi camino. Cambié mi peso de un pie al otro, mis talones ya se tensaban después de horas de estar de pie. Un camarero pasó con una bandeja de snacks, pero no me vio detrás de la columna. Hacía mucho tiempo que había dejado de intentar llamar la atención del equipo. Era más fácil ser un fantasma que soportar la mirada perdida de alguien que me veía sin verme realmente. La risa de Victoria resonó por la habitación, clara como el cristal y triunfante. Estaba rodeada de sus damas de honor, mujeres que solo conocía por fotos de Instagram, pero que eran parte de ese mundo perfecto que ella había construido.
No me invitaron a ser madrina. Cuando le pregunté meses antes, la respuesta fue seca: las chicas se conocen del trabajo y de la universidad. Sería extraño para ti. El DJ anunció el primer baile y la multitud se reunió alrededor de la pista de baile. Permanecí inmóvil, pegado a la columna, observando desde mi posición invisible. Ese era mi papel en el gran día de Victoria, estar lo suficientemente presente para estar en la lista, lo suficientemente discreto como para no perturbar la impecable imagen que ella tanto cultivaba. Yo era familia, pero solo en el sentido burocrático. Cuando terminó la canción y el DJ invitó a las otras parejas a unirse a los novios, vi a mis padres entrar a la pista de baile, él tenía su mano en su cintura, ambos sonriendo. La habitación se transformó en un torbellino de telas y sonrisas, un caleidoscopio de la felicidad ajena. Yo todavía estaba allí, una estatua azul marino en un mal lugar para ver una boda. No lo es. La voz me hizo estremecer. A mi lado, un hombre alto, de cabello oscuro y una expresión entre divertida y compasiva, sostenía 2 copas de champán. El impecable traje sugería confianza sin arrogancia. Extendió uno de los vasos hacia mí. Te vi aquí sola. Pensé que tal vez preferirías algo mejor que, miró mi vaso de agua tibia, esto. Le di las gracias, pero me negué. Estuvo bien. Fue realmente. Inclinó la cabeza y me estudió. Porque desde mi punto de vista, pareces alguien que está intentando con todas sus fuerzas desaparecer. La precisión de la observación dolió. Enderecé los hombros intentando parecer menos patético de lo que me sentía. Yo solo estaba disfrutando de la fiesta. La vista. Desde detrás de la columna sonrió, no con malicia, pero con una comprensión que me dejó desconcertada. Vamos, al menos acepta el champán. Es excelente y sería una pena desperdiciarlo. Acepté el vaso, más porque no quería llamar más la atención que por cualquier otro motivo. Tocó ligeramente su vaso con el mío, un suave sonido absorbido por la música y las risas a su alrededor. Daniel, dijo sin rodeos. Y antes de que preguntes, no suelo acercarme a mujeres al azar en las bodas. Pero tampoco veo a menudo a alguien tan visiblemente infeliz en una fiesta que se supone es una celebración. No soy infeliz. Mentí. Por supuesto. Simplemente tiene una pasión inusual por las columnas arquitectónicas. Se inclinó a mi lado, mirando a la multitud. Déjame adivinar, ¿el lado de la novia o el lado del novio? Hermana de la novia. Sus cejas se arquearon levemente. Y la pusieron aquí. Pedí un rincón tranquilo. Otra mentira. Pero no tenía intención de explicarle la dinámica familiar a un extraño en la boda de mi hermana. Daniel no parecía convencido, pero no insistió. En cambio, analizó la habitación con la mirada calculada de alguien acostumbrado a leer entornos y personas. Tu hermana parece muy feliz. Sí. Eso al menos era cierto. Victoria había conseguido exactamente lo que quería. Esa boda fue la culminación de años de meticulosa planificación y decisiones estratégicas. Había elegido a Gregory del mismo modo que había elegido todo en la vida, con precisión y con miras a obtener el máximo beneficio. ¿Y tú? Preguntó Daniel con tono casual, pero mirada penetrante. ¿Estás feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie en mi familia me había hecho esa pregunta en años. La felicidad no era una métrica relevante para mi vida. Le preguntaron a Victoria sobre su felicidad todo el tiempo, la monitorearon, hicieron ajustes para asegurarse de que mantuviera su trayectoria perfecta. Pero yo solo debería existir al margen, agradecido por las migajas de atención que me arrojan. Estoy bien, respondí, tomando un sorbo de champán. Fue excelente, frío con burbujas que bailaban en mi garganta. Eso no es lo que pregunté. Me encontré con su mirada, sorprendida por su franqueza. Había algo en su expresión que me recordaba la forma en que miraba a los clientes en la librería cuando intentaba encontrar el libro perfecto para ellos, esa atención enfocada que sugería un interés genuino, no una mera obligación social. ¿Por qué te importa? Pregunté, más intrigada que a la defensiva. Tal vez porque sé lo que es ser la persona parada en un rincón en un evento familiar, preguntándose por qué se molestaron en aparecer. Él se encogió de hombros.
O tal vez simplemente odio ver que se desperdicie buen champán en alguien que no la está pasando bien. A pesar de todo, casi sonrió. El champán no se desperdicia. Excelente. Cambió de posición y se volvió hacia mí en lugar de mirar a la multitud. Entonces dime, Carolina. No dije mi nombre. Escuché a tu madre mencionarlo antes cuando estaba hablando con alguien sobre sentarse a la mesa. Algo sobre esperar que no causaras problemas. Su expresión permaneció neutral, pero vi el desdén en sus ojos. Las familias pueden ser complicadas. Era un eufemismo tan absurdo que rayaba en lo cómico. Tomé otro sorbo de champán y sentí el alcohol calentándome por dentro. ¿Viniste sola a esta boda? Yo vine. Conozco a Gregory por negocios. Nuestras empresas trabajan juntas de vez en cuando. Hizo una pausa. La verdad es que casi no vine. Estos eventos pueden resultar aburridos cuando no conoces a mucha gente. Pero ahora me alegro de haber venido. ¿Por qué? Porque te conocí. Las palabras deberían haber sonado como una frase vacía y ensayada para ligar, pero había algo en la forma en que las dijo que las hacía sinceras. Lo estudié más de cerca, notando detalles que había ignorado a primera vista. El costoso traje le sentaba con la facilidad de alguien acostumbrado a eventos formales, pero había una calidez en su expresión que sugería que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Sus manos, firmes sobre el cristal, no temblaban ni se distraían con el móvil, como las de tantos otros invitados esa noche. Ni siquiera me conoces. Aún no. Él sonrió. Pero la noche es joven y tú eres claramente la persona más interesante de esta recepción. No es un estándar muy alto. Quizás no. Pero mantengo lo que dije. Sus ojos se dirigieron a la pista de baile, donde Victoria ahora estaba bailando con el padre de Gregory, su sonrisa impecable y lista para las fotos. ¿Qué tal si hacemos que esta noche sea más interesante? ¿Qué quieres decir? Daniel colocó el vaso vacío en una mesa cercana y me tendió la mano. Confía en mí. Y finge que eres mi invitado. Miré su mano extendida, mezclando confusión con curiosidad. ¿De qué estás hablando? Tengo una idea, dijo, su expresión se volvió más seria. Pero requiere que confíes en mí, lo cual sé que es mucho pedirle a alguien que acabas de conocer. ¿Una idea sobre qué? Sobre asegurarse de que no te olviden en la boda de tu propia hermana. Mantuvo la mano extendida, paciente. Prometo que no estoy sugiriendo nada inapropiado o peligroso. Solo una pequeña intervención que podría cambiar el curso del resto de esta velada. Miré más allá de él hacia la pista de baile, donde uno de los padrinos de boda de Gregory estaba haciendo girar a Victoria. Su risa resonó por la habitación y vi a mi madre mirándola con innegable adoración. Nadie miró en mi dirección. Nadie había mirado en mi dirección en toda la noche excepto este extraño que me encontró escondido detrás de una columna de mármol. ¿Por qué harías eso? Yo pregunté. No me conoces. No sabes nada sobre mi situación. Llámalo defecto de carácter. Bajó un poco la mano, pero no la retiró del todo. Me cuesta ver que traten mal a la gente, especialmente en eventos que se supone son sobre familia y celebración. Y tengo recursos que pueden marcar la diferencia, si tú los permites. Había algo enigmático en su sonrisa. Confía en mí. ¿Qué tienes que perder? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. ¿Qué tenía que perder? Ya había perdido la atención de mi familia. El cariño de mi hermana. Cualquier sentido de pertenencia en esa celebración resplandeciente. Fui un fantasma en la boda de mi propia hermana. Presente pero invisible. No valorado. Daniel me ofreció algo diferente, aunque no sabía exactamente qué. Terminé el champagne, sintiendo las burbujas darme un coraje que no era mío. Está bien. Asentí. Confiaré en ti. Solo por hoy. Tomé su mano, sorprendida por la calidez y firmeza de su agarre. Pero si esto se convierte en algo raro, me iré. Me parece bien. Me apretó la mano suavemente y me alejó de la columna. Primer paso, dejar de esconderte. Caminamos juntos entre la multitud y por primera vez en toda la noche, sentí que los ojos se volvían hacia nosotros. Para mí.
La mano de Daniel en la mía fue un faro, una señal de que esa noche no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Daniel cruzó la habitación con la confianza de alguien que conoce cada centímetro de la tierra, aunque me dijo que apenas conocía a nadie allí. Se detuvo frente a una mesa cerca del escenario, donde un grupo de hombres con trajes impecables debatían animadamente. Disculpe, interrumpió, su voz suave pero lo suficientemente firme como para interrumpir la conversación. Necesito que me prestes a Caroline por un momento. La forma en que dijo mi nombre como si fuera alguien importante, como si todos debieran saber exactamente quién era, hizo que algo dentro de mí se expandiera, cálido e inesperado. Los ojos en la mesa se volvieron hacia mí, ahora con mayor curiosidad. Vi el cálculo en sus ojos, el intento de encajarme, de entender qué conexión tenía con este hombre que sin esfuerzo, dominaba la atención de la sala. Seguimos adelante antes de que pudiera procesar las reacciones. Daniel continuó su recorrido por la sala, deteniéndose en más mesas, siempre presentándome como si fuera una invitada de honor, no la hermana olvidada. Cada vez, la gente se animaba y su expresión cambiaba de la indiferencia al interés. Algunos lanzaban miradas furtivas a la mesa principal, donde reinaba Victoria, como si intentaran descifrar una pieza del rompecabezas que se les había escapado. ¿Qué estás haciendo, asterisco?, susurré cuando teníamos un momento de pausa entre una ronda de presentaciones y otra. Cambiando la historia, respondió simplemente. Hasta el final de la noche recordarán que estuviste aquí. Recordarán tu nombre. Y tu hermana tendrá que verte. A ella todavía no le importará. Quizás no. Pero al menos existirás para ella. Sus ojos se encontraron con los míos, serios. A veces ser visto es el primer paso para ser valorado. Nos acercamos a otro grupo y él se sumergió en la conversación con la facilidad de alguien que ha estado haciendo esto durante años. Me incluyó sin esfuerzo pidiéndome opinión cuando el tema giraba hacia la literatura, mencionando mi trabajo en la librería con un respeto que lo convertía en algo relevante, no en un pasatiempo sin importancia. Sentí que el nudo en mi estómago se aflojaba, poco a poco, mientras el champagne y su presencia disolvían la ansiedad que me había acompañado durante horas. El DJ anunció que pronto se serviría la cena y los invitados comenzaron a regresar a sus mesas. Daniel me llevó de regreso al rincón donde estaba la mesa 37, aislada y olvidada, pero no me dejó allí. En lugar de eso, sacó una de las sillas vacías y se sentó frente a mí. No puedes quedarte aquí, protesté. Esta no es tu mesa. Lo sé. Se instaló como si fuera el lugar que le correspondía. El mío está al frente, cerca de los novios. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta más la vista desde aquí. Sus ojos nunca dejaron los míos. Aquí no hay vistas. Exactamente. Ese es el punto. No estoy de acuerdo. Su voz era baja, firme. Creo que la vista es excelente. Antes de que pudiera responder, apareció un camarero con nuestros platos. Se sirve el mismo menú para todos, salmón con hierbas, verduras asadas y arroz salvaje. Daniel le dio las gracias y empezó a comer, tan cómodo en la silla robada como lo estaría en su asiento oficial. Cogí mi tenedor, todavía tratando de absorber los últimos 30 minutos, como este hombre había aparecido de la nada y de alguna manera me convenció para que lo dejara pasear por la habitación como si yo importara. Una parte de mí quería estar enojada por la manipulación, pero otra parte, más grande, solo sentía gratitud. Para atención. Por ser tratado como alguien digno de mención, no como una molestia a la que hay que gestionar. ¿Y ahora, asterisco?, pregunté entre bocado y bocado. Levantó la vista de su plato, pensativo. Ahora esperamos la parte más interesante de la noche. ¿Qué parte es esta? Ya verás. Una sonrisa apareció en sus labios, del tipo que sugería que sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Créeme, Carolina. La noche está lejos de terminar y creo que el resultado os sorprenderá. La cena se prolongó a un ritmo agonizante. Daniel permaneció en la mesa 37, indiferente a las miradas curiosas de los demás invitados, quienes notaron su ausencia del lugar designado. Mantuvo la conversación fluida todo el tiempo, haciendo preguntas sobre mi vida con un interés genuino que parecía extraño después de años de indiferencia familiar. ¿Entonces estudiaste literatura inglesa en la universidad?, asterisco preguntó, dejando el tenedor. Estudié. En la Universidad de Washington.
Puse un trozo de salmón en mi plato. Mis padres querían que yo hiciera administración, como Victoria. Pero no podía imaginarme 4 años aprendiendo sobre márgenes de ganancias y estrategias de mercado. No hay nada malo en seguir tu pasión. Se reclinó en su silla, relajado a pesar del entorno formal. El mundo necesita personas que se preocupen por las historias y los libros, no solo aquellos que sepan cómo maximizar el valor para los accionistas. Intenta decirles eso a mis padres. Me encantaría decirlo. La oferta parecía sincera. A veces las personas necesitan escuchar a un extraño para ver el valor de lo que tienen frente a ellos. Antes de que pudiera responder, la voz del DJ resonó por los altavoces. Señores y señoras, si pudiéramos tener la atención de todos, por favor. Los novios quieren decir unas palabras antes de continuar la fiesta. Las luces se atenuaron y un foco iluminó la mesa principal. Victoria se puso de pie, micrófono en mano, Gregory a su lado con el brazo alrededor de su cintura. Estaba radiante, su sonrisa perfecta, su vestido reflejaba la luz de una manera que la hacía parecer casi irreal. Era su momento, la culminación de meses de planificación y anticipación. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó con voz firme y segura. Gregory y yo estamos muy agradecidos de tener a nuestro lado a las personas más importantes. Este día fue perfecto y es gracias a ti. Continuó agradeciendo a sus damas de honor por su nombre, a los padres de Gregory, a sus propios padres, quienes me dieron la oportunidad de convertirme en la mujer que soy hoy. La lista continuó, cada mención fue recibida con aplausos y murmullos afectuosos. Esperé. Una pequeña parte de mí todavía esperaba que me citara. Éramos hermanas. Ella me había invitado, aunque su desgana era obvia. Sin duda merecía al menos una mención. Pero no lo hubo. Victoria pasó sin problemas del agradecimiento a una anécdota divertida sobre su encuentro con Gregory, y me di cuenta de lo tonta que había sido al tener expectativas. Yo no era parte de su narrativa. No era alguien quien importaba en la historia perfecta que contó sobre su vida ideal. Daniel extendió su mano sobre la mesa y tocó la mía brevemente. Lo siento mucho. ¿Por qué? Intenté mantener mi voz firme. Ya sabía qué esperar. Saberlo no lo hace menos doloroso. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Parpadeé rápidamente conteniendo las lágrimas que se negaban a caer. Aquí no. No donde puedan verte y juzgarte por ser demasiado emocional, demasiado sensible. Victoria finalizó su discurso con un aplauso ensordecedor. El foco se apagó cuando el DJ anunció el siguiente momento de la noche. La pausa antes de que se reanudara el baile se llenó de un silencio cargado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Daniel se acercó, su voz baja y ronca, cortando el murmullo distante de la multitud. Carolina. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo cambiar lo que acaba de pasar? Mis dedos se movieron en mi regazo. No se puede cambiar el pasado. No. Sacudió la cabeza lenta y deliberadamente. Pero puedo cambiar cómo la gente recordará esta noche. Incluyendo a tu hermana. Levanté los ojos y me encontré con los suyos. No había ninguna broma allí, ni siquiera la sombra de una sonrisa. Solo una determinación que me hizo estremecer. Daniel se puso de pie ajustándose la chaqueta con un movimiento preciso, como si se estuviera preparando para la batalla. ¿Confías en mí? ¿Sigues preguntándome eso? Porque lo que voy a hacer requiere que confíes en mí completamente. Y necesito saber que ya está decidido. Volvió a extender la mano, el mismo gesto de antes, pero ahora con un peso nuevo, casi sagrado. Toma mi mano y finge que eres mi invitado. No importa lo que pase después, solo sígueme. No fueron las palabras las que me convencieron. Fue la intensidad de su mirada, esa mezcla de urgencia y control lo que me hizo creer que si me decía que saltara de un acantilado, estaría tratando de medir la altura antes de preguntar. Puse mi mano en la suya y me levanté, mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que los demás me escucharan. Daniel apretó mis dedos lo suficiente para anclarme, y luego comenzó a caminar hacia el frente de la habitación, acercándome a él. Los ojos se volvieron hacia nosotros mientras atravesábamos la multitud. Vi cejas fruncidas, sonrisas curiosas, bocas entreabiertas. Pasamos mesa tras mesa, cada paso resonaba como un tambor.
Cuando llegamos a la plataforma elevada donde estaba el DJ, Daniel intercambió unas rápidas palabras con él. El hombre asintió y le entregó el micrófono. Se me cayó el estómago. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Caminó hasta el pequeño escenario, todavía sosteniendo mi mano, y me atrajo hacia él. El DJ ajustó el foco y de repente nos iluminamos, el centro de todo. 200 personas nos miraban fijamente, algunas con los vasos suspendidos en el aire, otras con los tenedores a medio camino de la boca. Victoria, en el fondo, tenía su expresión congelada en algún lugar entre la incredulidad y el pánico. Gregory se inclinó para susurrarle algo al oído, pero ella se limitó a negar con la cabeza, con los ojos fijos en nosotros. Daniel se llevó el micrófono a los labios. Buenas noches a todos. Su voz amplificada llenó la habitación con tranquila autoridad. Pido disculpas por la interrupción, pero me doy cuenta de que hay alguien aquí esta noche que no ha recibido el reconocimiento que merece. Y creo que esto hay que corregirlo. Una emoción recorrió al público. Victoria se cruzó de brazos y hundió los dedos en sus propios antebrazos. Mi nombre es Daniel Westfield. Una ola de reconocimiento recorrió la habitación al oír el apellido. Incluso yo sabía lo que eso significaba. Westfield Properties era uno de los mayores promotores inmobiliarios del noroeste del Pacífico, el tipo de empresa que rediseñaba los horizontes y decidía el futuro de las ciudades. Daniel no era un invitado más. Era alguien cuya presencia importaba. Estoy aquí solo esta noche, continuó, su tono casual pero cada palabra medida. Pero tuve la suerte de conocer a alguien que hizo que la experiencia fuera inolvidable. Mi cara ardía cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi madre se llevó la mano al pecho como si necesitara contener su propio corazón. Mi padre, por primera vez en su vida, pareció ver a la hija que siempre había tratado como un detalle en segundo plano. Caroline, la hermana de la novia, ha sido una compañía absolutamente encantadora. Daniel se volvió levemente hacia mí como si compartiera una confianza propia. Y te confieso que me sorprendió verte sentado al fondo del salón toda la noche, cuando deberías haber estado celebrando como parte de esta ocasión familiar. Victoria abrió la boca, pero no le salieron palabras. El silencio era tan denso que se podía oír el tintineo de los cubiertos al otro lado de la habitación. Caroline me habló de tu trabajo en Pemberton Books. Daniel habló como si estuviera revelando un secreto precioso. ¿Sabías que dirige una de las librerías independientes más queridas de Seattle? Es gracias a ella que el espacio se ha convertido en un punto de encuentro tan importante para la comunidad, con eventos literarios y debates que unen a las personas. Mentiramente generoso. Pero el público aceptó cada palabra como verdad, asintiendo como si siempre hubieran sabido de mi existencia. Como si yo no fuera la hermana que nadie se molestó en presentar. Menciono esto, continuó, ahora con un tono que sonaba como el comienzo de algo grande, porque estoy desarrollando un nuevo desarrollo de uso mixto en el centro de Seattle. Y he estado buscando el socio adecuado para ayudar a crear un espacio comercial que sea, sobre todo, comunitario. Mi pulso se aceleró. Esto no fue solo atención. Fue una puerta que se abrió de una manera que mi familia nunca podría ignorar. Después de hablar con Caroline esta noche, creo que ella sería la consulta perfecta para el proyecto. El aire salió de mis pulmones. Daniel sonrió como si supiera exactamente el efecto que estaban teniendo sus palabras. En realidad, continuó con voz cálida y convincente, me gustaría invitarte formalmente a almorzar la próxima semana para discutir cómo podríamos trabajar juntos. Creo que sus conocimientos sobre la construcción de comunidades y la cultura literaria serían invaluables para hacer de este proyecto algo verdaderamente especial para Seattle. Le devolvió el micrófono al DJ y se volvió hacia mí, ahora sosteniendo mis dos manos entre las suyas. ¿Qué dices, Carolina? ¿Estás interesado? No pude procesarlo. Un minuto antes yo era la sombra detrás de la columna, la hermana que nadie se acordaba de invitar a las fotos. Ahora estaba en un escenario con un CEO ofreciéndome una oportunidad profesional frente a todos, incluidos aquellos que siempre me habían tratado como un accesorio desechable. Sí, logré decir, mi voz era un hilo de sonido. Sí, lo soy. Daniel sonrió, esa sonrisa que parecía capaz de derretir hasta el escepticismo más endurecido, y me guió fuera del escenario. La sala estalló en un cortés aplauso, pero pude ver ojos bizcos y cabezas asintiendo en murmullos.
En menos de 5 minutos había pasado de ser la otra hermana a convertirme en esa Caroline, la de la librería, la que Westfield quiere como consultora. ¿Y lo más aterrador? Por primera vez, yo mismo comencé a creerlo. Retrocedimos entre la multitud, pero esta vez la gente nos detuvo. Las damas de honor de Victoria, que apenas me habían saludado antes, ahora querían intercambiar números. Los socios de Gregory, que nunca me habían dicho una palabra, me pidieron detalles sobre Pemberton. Incluso los amigos de mis padres, los que me vieron crecer pero nunca me vieron realmente, de repente tuvieron preguntas sobre esta emocionante oportunidad. Daniel permaneció a mi lado todo el tiempo y su presencia me dio una credibilidad que nunca tuve por mi cuenta. Cuando finalmente regresamos a la mesa 37, me volví hacia él y las preguntas se acumularon en mi garganta. ¿Es esto real? Pregunté suavemente, consciente de los ojos que aún nos seguían. La consulta, quiero decir. Completamente. Sacó mi silla, esperando a que me sentara antes de hacer lo mismo. De hecho, estoy desarrollando una nueva propiedad y realmente creo que su perspectiva sería valiosa. No inventé nada de lo que dije allí. Pero hiciste que pareciera que yo era una especie de experto. ¿Por qué lo eres? Bajó la voz, serio. Simplemente no lo ves porque tu familia pasó años convenciéndote de que tu trabajo no importa. Se inclinó hacia adelante con sus ojos fijos en los míos. Diriges una librería independiente de éxito en una época en la que la mayoría está cerrando. Cree eventos que unan a las comunidades. Entiende cómo los espacios físicos pueden fomentar la conexión y la cultura. Hizo una pausa. Estas son exactamente las habilidades que necesito para este proyecto. Tragué fuerte. Y hacer sentir incómoda a mi hermana. ¿Fue eso solo una ventaja? Una comisura de su boca se levantó. Digamos que la justicia poética tiene sus encantos. Pero luego su tono cambió, más serio. Caroline, no haría esto si no creyera que puedes cumplir lo que prometí. Y si aceptas, me aseguraré de que tengas todo el apoyo para brillar. No como un favor. Como un socio. Lo miré fijamente, el peso de esa promesa instalándose dentro de mí. Por primera vez en años, alguien me ofrecía no solo una oportunidad, sino también la creencia de que podía hacerlo. Y por primera vez comencé a preguntarme si no estaban todos equivocados acerca de mí. Incluyéndome a mí. Su sonrisa era afilada bajo el barniz de cortesía. Carolino. La palabra sonó como una advertencia, no como un nombre. ¡Qué sorpresa! Sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de mi brazo, la presión fue calculada, lo suficientemente firme como para sentirla, pero no lo suficiente como para dejar marcas. Siempre fuiste tan impredecible. No retrocedí. Esta vez no. El peso del ramo en mis brazos era casi irónico, un símbolo de suerte y romance entregado por casualidad y que mi hermana claramente tomó como una afrenta. Los ojos de Victoria recorrieron la habitación, calibrando las reacciones. Era una maestra en convertir cualquier situación en su escenario, pero esta vez, el guión se le había escapado de las manos. Y eso la puso furiosa. Creo que la suerte está de tu lado hoy, ¿no? Su voz era dulce, pero el tono era como hielo derritiéndose lentamente. ¿O fue todo demasiado conveniente? Daniel dio un paso adelante, su presencia era una barrera sutil entre nosotros. O tal vez, intervino, suave pero impasible, la fortuna finalmente esté corrigiendo un equilibrio que debería haber existido hace mucho tiempo. El aire entre nosotros se volvió eléctrico. Victoria se volvió hacia él con la sonrisa todavía en su lugar pero entrecerrando los ojos. Lo siento, Daniel, ¿verdad? Pronunció su nombre como si estuviera probando el peso de un arma. No creo que nos hayan presentado oficialmente. Soy Victoria. La novia. El énfasis en la última palabra no fue sutil. Y tú eres el hombre que decidió que la boda de mi hermana era el momento perfecto para hacerle una oferta de trabajo a mi hermana menor. Ella ladeó la cabeza, en un gesto falsamente curioso. Interesante elección. Casi como si estuviera intentando demostrar algo. O como si reconociera algo que ya debería ser obvio. Daniel no parpadeó. Carolina es brillante.
Y si le hubieras prestado atención en algún momento de los últimos años, en lugar de simplemente tolerar su presencia, tal vez no sería una sorpresa que alguien la valorara. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo de pastel de bodas. Victoria abrió la boca, pero no le salieron palabras. Por primera vez en mi vida la vi sin respuesta. Y Dios fue glorioso. Luego, como un depredador que retrae sus garras, se recompuso. Bueno, dijo, y la sonrisa volvió con toda su fuerza, si es una cuestión de valor, entonces creo que deberíamos celebrarlo apropiadamente. Extendió su mano, no hacia mí sino hacia Daniel. ¿Por qué no bailas conmigo, Daniel? Después de todo, es mi boda. Sería una pena que perdieras la oportunidad de conocer mejor a la familia. Fue un desafío. Una forma de reafirmar el dominio, de recordarle a él, y a mí, quién tenía el poder aquí. Pero Daniel no era un peón en sus juegos. Miró la mano extendida y luego a mí. Y luego, con una sonrisa que era todo menos inocente, la ignoró. De hecho, dijo volviéndose hacia mí, ya le había prometido este baile a alguien. Antes de que Victoria pudiera reaccionar, me agarró la mano, la que ya no temblaba, y me guió hacia la pista. Vamos, Carolina. Creo que ya hemos esperado bastante por lo que es nuestro. Un mar de documentos y una computadora portátil abierta cuyos gráficos en pantalla parecían más complejos que cualquier cosa que hubiera visto en reuniones familiares. Levantó la vista con una sonrisa profesional que se convirtió en curiosidad cuando me vio detrás de Daniel. Ah, estás aquí, dijo extendiendo la mano. Soy Elena Vázquez, directora de adquisiciones de Blackton Capital. Daniel mencionó que podría interesarle hablar sobre una asociación. Mi respiración se aceleró. ¿Capital del Lendrino? La firma de inversión que había financiado 3 de las mayores startups tecnológicas de los últimos años. El mismo que aparecía en cada lista de dónde trabajar, que devoraba en secreto mientras fingía prestar atención a las reuniones en la empresa de mi padre. Daniel observó mi reacción con un brillo de satisfacción en sus ojos. Caroline es la mente detrás del algoritmo de optimización logística que redujo los costos de Henderson y CO. En un 23% el último trimestre, explicó, como si estuviera entregando un premio que ni siquiera sabía que había ganado. Ella simplemente no obtuvo el crédito porque, bueno, su tono se volvió agudo. Porque algunas personas prefieren mantener su talento escondido debajo de la alfombra. Elena se cruzó de brazos y me estudió con una mirada que parecía sopesar mi valor en segundos. ¿Y estás aquí por qué? Porque estoy cansado de ser invisible, respondí, antes de que el miedo me paralizara. Las palabras salieron con más fuerza de lo que esperaba, como si las hubieran ensayado durante años. ¿Y por qué si Daniel me está dando la oportunidad de demostrar que puedo hacer más que simplemente existir detrás de escena, no la voy a desperdiciar? Elena intercambió una mirada con Daniel, luego asintió y me acercó una carpeta. Excelente. Porque tenemos un problema que necesita su experiencia. Un cliente potencial, uno de los minoristas más grandes de América Latina, está dudando en firmar con nosotros porque su sistema de distribución es un desastre. Perdieron el 12% de los ingresos el año pasado debido a retrasos y errores de ruta. Abrió la carpeta, revelando gráficos rojos que parecían un electrocardiograma de un paciente en crisis. Daniel cree que puedes resolver esto en 72 horas. Mi estómago dio un vuelco. ¿72 horas? ¿Qué pasa si no lo logro? Entonces lo habrás intentado, respondió Daniel, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Pero no te traje aquí para fracasar. Te traje porque vi lo que puedes hacer cuando alguien realmente mira tu trabajo. Elena deslizó un contrato sobre la mesa, junto con un bolígrafo plateado. Firma y comenzamos ahora. No firmas y vuelves a la fiesta como si nada. Su sonrisa era aguda. Pero algo ya pasó, Carolina. La pregunta es, ¿vas a dejar que esto lo cambie todo o vas a fingir que sigues satisfecho con las migajas que te dan? Miré el bolígrafo y luego a Daniel. Él no me estaba salvando. No me estaba ofreciendo caridad. Me estaba dando un arma. Y por primera vez en mi vida no tuve miedo de disparar. Yo firmé. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic, como si el destino estuviera cerrando la salida. Jennifer ya estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles y una computadora portátil abierta.
Su mirada se levantó cuando entramos, profesional, pero con una calidez cautivadora. Caroline, ella es Jennifer, mi asistente ejecutiva, presentó Daniel, gesticulando entre nosotros con la elegancia de alguien orquestando piezas en un tablero. Ella me ha estado ayudando con algo especial esta noche. Encantado de conocerte, dijo Jennifer, levantándose para estrecharme la mano con firmeza. Daniel me habló mucho de ti. ¿Te lo dijo? Miré a uno y otro, desconfiado. Nos conocimos hace unas horas. Es cierto, admitió acercándome una silla con un gesto caballeroso y estratégico a la vez. Pero soy un buen observador. Y un estudio rápido. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez esa noche, la máscara del encanto cayó. Antes que nada, necesito que escuches lo que tengo que decir. Y mantén la mente abierta. Mi estómago se apretó. Esto suena como una advertencia. No es una advertencia, corrigió, sentándose frente a mí. Es simplemente complicado. La seriedad en su rostro era nueva. Desconocido. Esa no era la expresión del hombre que me había arrastrado a un rincón oscuro con promesas de oportunidades, era la de alguien a punto de detonar una bomba. Cuando dije que vine a esta boda porque hago negocios con Gregory, era cierto, comenzó, midiendo cada palabra. Pero no era toda la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Significaba que había venido por mí. Hace 3 semanas, continuó, Gregory me mostró borradores de un proyecto en el que estamos trabajando juntos. Su oficina da a la calle donde se encuentra su librería. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa, como si estuviera recreando la escena. La vi por la ventana. Tú. Hablando con los clientes, ajustando una ventana. Parecía feliz. Verdaderamente. Un descanso. Esto me intrigó. ¿Por qué no debería serlo? Porque, dijo cuando le pregunté a Gregory sobre la librería, mencionó, de pasada, que era propiedad de alguien relacionado con la familia de la novia. Habló como si fuera un detalle sin importancia. Como si lo fueras. Sus ojos se oscurecieron. Y luego habló de Victoria. Sobre la boda. Sobre cómo su hermana, tú, trabajaba allí. Otra pausa, cargada. El desdén en su voz fue lo que me hizo prestar atención. ¿Entonces viniste a la boda a verme? La idea era absurda. Cómico. Vine a confirmar una sospecha. Jennifer tosió discretamente como si marcara el ritmo de la revelación. Daniel me pidió que investigara, ella se hizo cargo y giró la computadora portátil hacia mí. La pantalla mostraba una hoja de cálculo llena de números, fechas, transferencias. Lo que descubrimos fue revelador. Victoria ha estado malversando dinero de mis padres durante los últimos 2 años, continuó sin rodeos. Comenzó con pequeñas cantidades. Luego, a medida que fue ganando confianza, las cantidades aumentaron. Sus dedos se deslizaron por el teclado y aparecieron nuevos documentos, declaraciones, actas, un rastro documental que desmanteló la impecable fachada de mi hermana. Usó el dinero para financiar un estilo de vida que su salario como representante farmacéutica no sustenta. Y más recientemente. Un clic. Hace 3 meses transfirió una cantidad importante de la cuenta de inversión de sus padres para cubrir los gastos de la boda. Les dijo que el dinero procedía de la familia de Gregory. Jennifer levantó la vista. Fue una mentira. Ella robó. Mi cerebro se trabó. Esto no tiene sentido. Victoria tiene un buen trabajo. ¿Por qué haría eso? Porque lo bueno nunca fue suficiente para ella, intervino Daniel secamente. Victoria no quiere el éxito. Quiere la ilusión del éxito. Y las ilusiones son caras. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Prefiere los atajos para trabajar. Prefiere la mentira a la verdad. Prefiere robar que merecer. Jennifer volvió a tocar la computadora portátil y apareció otro documento, mensajes interceptados, notas de un contador que intentaba sin éxito comunicarse con mis padres. No saben nada, confirmó. Victoria ha estado posponiendo la conversación con la esperanza de encontrar una manera de encubrirlo todo antes de que explote. Miré esa evidencia, los números que dejaban al descubierto la traición de mi hermana, no solo a nuestros padres, sino a todo lo que ella decía ser.
La mujer perfecta, la hija ejemplar, la novia impecable, era una farsa. Una actuación. Y todos nosotros, incluido yo, habíamos aplaudido. ¿Por qué me cuentas esto? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Porque mereces saber la verdad, respondió Daniel, sin dudarlo. Porque tu familia pasó años haciéndote creer que eras menos que eso. ¿Y ahora? Sus ojos ardieron. Ahora tienes el poder de demostrarles que están equivocados. ¿Y qué obtienes de ello? La pregunta fue aguda, casi acusatoria. Apareces de la nada, me ofreces un trabajo, me muestras que mi hermana es una ladrona. ¿A qué juegas? No se sintió conmovido. ¿Mi juego? Lo repitió como si la idea le divirtiera. Obtengo la satisfacción de ver que alguien que siempre ha sido pisoteado finalmente tiene las herramientas para volver a levantarse. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Tengo el placer de desmantelar un sistema que recompensa a las personas equivocadas por las razones equivocadas. ¿Y si quieres saber la verdad? Una sonrisa lenta, casi peligrosa. Tal vez simplemente odio ver a la gente buena siendo tratada como basura por su propia familia. Hizo una pausa. Mi terapeuta diría que tengo problemas sin resolver con mi padre. Pero al final del día, los hechos son reales. Y las opciones son tuyas. Volví a mirar la pantalla, a los números que estaban derrumbando el castillo de naipes de mi hermana. Victoria había construido su vida perfecta sobre la base de mentiras y robos, y nadie, lo había sospechado. Porque era muy buena fingiendo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Le pregunté a Daniel finalmente. Sus ojos brillaron, fríos como el acero. Le haría entender a Victoria que no es tan inteligente como cree. Un silencio. Pero lo haría de una manera que les diera a sus padres la dignidad de descubrir la verdad por sí mismos. Sin escándalos. Ninguna humillación pública. Jennifer deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Todo lo que necesitas está aquí, dijo con calma. Copias de registros, contactos de contadores, cronograma de transferencias. Cerró la computadora portátil con un suave clic. Si decides usarlo, dáselo después de la luna de miel. Que tengan su momento de felicidad. Que tengan su ilusión, mientras la mía se hace añicos. Los familiares nunca volvieron a mencionar el asunto. No hubo disculpas ni intentos de mediación, ni siquiera una referencia indirecta a lo revelado. Pero algo cambió. En visitas posteriores, mi padre empezó a observarme con una expresión que no era exactamente de gratitud, sino algo cercana al respeto. Mi madre, por su parte, dejó de lado los comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera literaria o mi falta de un plan serio para la vida. Era como si al exponer la verdad sobre Victoria, sin querer hubiera demostrado mi propio valor. Mientras tanto, Daniel cumplió todas sus promesas. El proyecto avanzó más rápido de lo que creía posible. Al cabo de 3 meses estábamos presentando los planes finales para un espacio que combinaba una librería independiente, un café comunitario y talleres para artistas locales, todo ello anclado en un diseño que priorizaba los encuentros reales sobre el consumo vacío. Me incluyó en cada decisión, desde la selección de materiales hasta la curaduría de los primeros eventos culturales. Tienes buen ojo para esto, dijo una vez, mientras ajustábamos la disposición de los estantes en el modelo digital. La mayoría de la gente ve espacios. Ves historias. Y lo vi. No solo en el proyecto, sino en mí mismo. Por una vez, no estaba esperando permiso para ocupar espacio. No me estaba reduciendo para cumplir con las expectativas de otras personas. Cuando la prensa local publicó una historia sobre la revolución espacial comercial de Seattle, con una foto mía y de Daniel discutiendo los detalles arquitectónicos, Victoria debió haberlo visto. Pero él no llamó. No envió mensajes de enojo, no intentó socavar mi credibilidad ante nuestros padres. Porque por primera vez ya no era la hermana incómoda, sino una mujer que había elegido su propio camino y estaba prosperando en él. Mi apartamento, que alguna vez fue un refugio estrecho lleno de pilas de libros y ropa colgadas en perchas improvisadas, tomó la forma de un verdadero hogar. Comprar muebles nuevos no fue un acto de ostentación, sino de autoconocimiento, una robusta mesa de comedor, donde recibir a amigos para largas cenas y tranquilas conversaciones, estanterías que mostraban mis libros favoritos no como decoración, sino como testimonios de quién era yo.
Incluso mi rutina cambió. Las mañanas en la librería, que alguna vez fueron un escape de mi propia vida, se convirtieron en un verdadero placer. Ahora elegí estar allí, no porque me faltaran opciones, sino porque amaba el olor del papel viejo y el sonido de las páginas al pasar. Un año después de esa noche en la boda de Victoria, recibí una invitación inesperada, una conferencia sobre desarrollo urbano centrada en las comunidades. El organizador había leído sobre nuestro proyecto y quería que hablara sobre espacios que humanizan en lugar de alienar. Acepté sin dudarlo. En el escenario con cientos de ojos puestos en mí, no sentí el peso del juicio, sino la ligereza de estar finalmente donde pertenecía. Cuando terminé mi presentación, una mujer del público, una reconocida arquitecta, se acercó y dijo: «Tu visión es rara. La mayoría de la gente construye para impresionar. Construyes para conectarte». Eso podría haber sido un halago para Daniel, el proyecto, el trabajo en equipo. Pero supe de inmediato que se trataba de algo más grande. Sobre la mujer que había dejado de ser invisible no por venganza, sino por valentía. Que había cambiado el silencio por una voz firme, la sombra por un lugar bajo la luz. Puede que Victoria, sin querer, me haya enseñado la lección más valiosa, que la justicia no es un plato que se sirve frío, sino un fuego que encendemos dentro de nosotros mismos. Y una vez accedido, no hay oscuridad que no pueda iluminarse. Los padres de Victoria, en un gesto de cruel ironía, se devolvieron el dinero que le habían robado, como si la justicia fuera solo una cuestión de contabilidad, no de dignidad. El ático que simbolizaba su poder se convirtió en polvo en sus manos, cambiado por un minúsculo apartamento en un barrio donde nadie sabía su nombre. Gregory, el marido al que había engañado con promesas de un futuro dorado, la demandó por fraude, desmantelando pieza a pieza el castillo de naipes que había construido. Las cifras infladas, las ventas inventadas, la vida entera inventada, todo se derrumbó cuando el dinero robado dejó de sostener la fachada. La empresa la despidió sin dudarlo. Sus padres, que alguna vez la aplaudieron por su incansable ambición, ahora se negaron incluso a decir su nombre. El perdón para ellos era un lujo que no podían concederse, no después de descubrir que la hija en la que habían invertido tanto era solo una sombra de sí misma, una actriz sin guión propio. Mientras tanto, florecí. Ese proyecto con Daniel no fue solo una puerta, fue un portal. De repente Seattle me reconoció no como la hija olvidada de una familia poderosa, ni como la mujer que Victoria había tratado de borrar, sino como alguien que entendía el verdadero peso de los espacios, no existen para ser poseídos, sino para servir. Mi reputación se extendió como la pólvora, la mujer que transformó lotes baldíos en plazas, edificios vacíos en centros culturales, ganancias en legado. La librería, que alguna vez fue mi refugio, se convirtió en el núcleo de algo mucho más grande. En menos de un año me ofrecieron el puesto de director de programación cultural para todo un distrito, un puesto que no tenía que ver con el poder, sino con el propósito. Daniel estuvo a mi lado, no como un salvador, sino como un aliado. Tenía razón aquella noche de bodas, cuando el mundo parecía decidido a ignorarme, a veces lo que una persona necesita no es un héroe, sino un espejo. No para mostrar quién debería ser, sino para revelar quién siempre fue. Porque Daniel no me rescató. Simplemente se negó a apartar la mirada cuando todos los demás fingían no verme. ¿Y Victoria? Mi venganza nunca fue acerca de la ruina. Se trataba de una negativa. Negarse a aceptar que tu brillo pueda eclipsar el mío. Negarme a dejar que tus mentiras definan mi valor. La mayor justicia no fue verla caer, sino mantenerse en pie intocable, mientras ella descubría, demasiado tarde, que un imperio construido sobre arena no puede soportar el peso de la verdad. A veces, la venganza más poderosa es no acabar con quienes te subestimaron. Está demostrando cada día que nunca necesitaste su aprobación para ser exacta y completamente tú.